El colectivo 29 avanzaba lentamente por la avenida Paseo Colón. Matías Grimaldi miraba por la ventana hacia las calles de Buenos Aires que no había recorrido en casi 2 años. Era enero, pleno verano porteño, y el calor húmedo se colaba por las ventanillas abiertas del colectivo trayendo consigo el olor característico de la ciudad, una mezcla de asfalto caliente, escape de autos y el río cercano. Tenía 38 años, el cabello castaño oscuro despeinado como siempre, anteojos de lectura colgando del cuello de su remera gris. Era delgado, casi descuidado en su apariencia, con barba de 3 días que ya era permanente y ojeras marcadas bajo sus ojos verde grisáceo. Vestía jeans gastados y zapatillas Converse negras que habían visto mejores días. Una mochila con lo mínimo descansaba en su regazo. Había vuelto para el funeral de su padre. 3 días de trámite burocrático, de condolencias murmuradas, de parientes que no veía hace años preguntando, ¿y vos qué haces ahora? Y ahora todos se habían ido, y solo quedaba lo inevitable, vaciar el departamento de San Telmo donde había crecido. El colectivo se detuvo en Defensa y Chile. Matías bajó y caminó las 5 cuadras hacia el edificio. San Telmo estaba relativamente tranquilo para ser enero, la mayoría de los turistas se concentraban alrededor de Plaza Dorrego, pero esta calle lateral mantenía su aire de barrio viejo. Adoquines desparejos, fachadas de edificios con la pintura descascarada, un almacén en la esquina que seguía vendiendo fiado a los vecinos de siempre. El edificio era de 1940, 4 pisos sin ascensor, con una puerta de hierro y vidrio esmerilado que chirrió cuando la empujó. La escalera olía a humedad y a cera para pisos. Subió lentamente, contando los escalones como había hecho de niño. 96 escalones hasta el 4.º piso. Sus piernas no estaban acostumbradas, pasaba demasiado tiempo sentado frente a la computadora escribiendo artículos. La puerta del departamento 4 grados B tenía la misma cerradura vieja que recordaba. Sacó las llaves, su madre se las había dado después del funeral sin mirarlo a los ojos, y abrió. El aire dentro estaba estancado, pesado. Olía a encierro, a remedios, a algo más que Matías tardó un momento en identificar, la ausencia. Su padre había muerto en el hospital, pero su ausencia llenaba este espacio como un fantasma tangible. El departamento era pequeño, un living comedor con balcón francés, 2 dormitorios, un baño, y una cocina angosta. Las paredes conservaban el empapelado floral de los años 70 que su madre nunca había querido cambiar. El piso era de mosaicos antiguos, algunos quebrados, otros brillantes de tanto encerar. Lo primero que vio al entrar fue la biblioteca empotrada que ocupaba toda la pared del living. Estanterías de madera oscura desde el piso hasta el techo, atestadas de libros. Libros viejos con lomos de cuero, libros de bolsillo con las páginas amarillentas, ediciones de Borges, Cortázar, Walsh, Sae. La biblioteca de un profesor de literatura que había pasado 40 años enseñando a adolescentes desinteresados el valor de las palabras. Matías dejó su mochila junto a la puerta y caminó lentamente por el espacio. Cada objeto era un recuerdo, el sofá de cheniche verde donde había leído El Señor de los Anillos por primera vez, la mesa de madera rayada donde había hecho miles de horas de tarea, el sillón de orejas desgastado donde su padre se sentaba cada tarde a corregir trabajos prácticos con un lápiz rojo. Y en la pared, las fotografías enmarcadas. Su mirada se detuvo en una en particular, Nicolás a los 14 años, con su cabello castaño claro largo hasta los hombros, sonriendo con ese piercing en la ceja que tanto había molestado a su madre. Llevaba una remera de Sumo y sostenía su guitarra acústica. Detrás de él se veía este mismo living. Nicolás. Su hermano menor. Muerto a los 16 años en 2006, hace 20 años. Un accidente de moto estúpido, evitable. Un momento de imprudencia adolescente que había quebrado a esta familia de una forma de la que nunca se recuperó. Matías apartó la mirada. No iba a pensar en Nicolás. No ahora. Ya había suficiente dolor sin desenterrar ese en particular. La puerta se abrió detrás de él. Era Silvia, su madre. Silvia Costa de Grimaldi tenía 60 años, el cabello negro teñido de castaño cortado a la altura de los hombros, y manos deformadas por la artritis que sostenían con dificultad una bolsa de supermercado. Era más baja que Matías, de complexión robusta, con ojos marrones oscuros que alguna vez habían sido cálidos pero que ahora parecían permanentemente cansados. Vestía un chaleco de lana gris sobre una blusa celeste y pantalones de vestir holgados. Caminaba ligeramente encorvada. «Llegaste», dijo sin inflexión particular en la voz. «Llegué», confirmó Matías. Se miraron durante varios segundos. La relación entre ellos siempre había sido complicada. Matías la veía como fría, práctica en exceso, incapaz de expresar afecto. Silvia probablemente lo veía como ingrato, distante, el hijo que se fue apenas pudo y nunca miró atrás. Después de la muerte de Nicolás, la brecha entre ellos se había vuelto un abismo. «Traje algunas cosas para comer», dijo Silvia, entrando y dirigiéndose a la cocina. «Supuse que no habrías almorzado». «No hace falta. Ya está comprado». Matías la siguió a la cocina. Era angosta, con alacenas de fórmica blanca y mesada de mármol sintético. Silvia comenzó a guardar las cosas: pan, fiambre, queso, jugo. Movimientos mecánicos, eficientes. ¿Pensaste en cómo vamos a hacer con el departamento?
Preguntó sin mirarlo, guardando el queso en la heladera. Supongo que hay que vaciarlo. Donar lo que se pueda, tirar el resto. Luego ponerlo en venta. Silvia asintió. Podemos dividir las cosas. Vos llevas lo que quieras, yo también. Lo demás lo donamos a Cáritas. Era tan práctica. Tan eficiente. Como si estuvieran organizando una mudanza común y no desmontando los restos de una vida. La vida de su padre. Mamá, dijo Matías después de un momento. ¿Estás bien? Ella se detuvo, con una lata de duraznos en la mano. No se dio vuelta. Estoy bien. Papá murió hace una semana. Lo sé. Estuve ahí. El silencio que siguió fue denso, incómodo. ¿Cómo vas a hacer? Preguntó Matías. Económicamente, digo. La jubilación de papá era la mayor parte de los ingresos. Ya hablé con el abogado. Hay un seguro. No es mucho, pero alcanza. Voy a mudarme a un departamento más chico en Parque Patricios. Ya encontré uno. Es más barato y está cerca del hospital donde me atiendo. Por supuesto que ya tenía todo resuelto. Silvia siempre tenía todo resuelto. Práctica. Controlada. Nunca se permitía derrumbarse. ¿Cuándo pensás empezar con esto? Preguntó ella, señalando vagamente el departamento. Hoy, supongo. Vine para eso. Yo puedo venir mañana. Hoy tengo turno con el reumatólogo. Está bien. Puedo empezar solo. Silvia asintió. Cerró la heladera y se secó las manos en un repasador. Hay cajas en el placar del fondo. Y bolsas. Tu padre guardaba todo. Su voz se quebró levemente al final, pero se recuperó rápido. Voy a prepararte un sándwich antes de irme. No hace falta. Ya dije que está comprado. Matías se rindió. Se sentó a la mesa mientras su madre preparaba un sándwich de jamón y queso con movimientos precisos a pesar de sus manos rígidas. Lo puso frente a él con un vaso de jugo de naranja. Come, ordenó. Gracias. Ella lo miró durante un momento largo. Matías vio algo cruzar por sus ojos, dolor, arrepentimiento, amor mal expresado. Pero fue fugaz. Nos vemos mañana, dijo, y se fue. Matías escuchó sus pasos bajando la escalera. Cuando el sonido se desvaneció, el silencio del departamento se volvió abrumador. Se comió el sándwich sin saborearlo realmente, más por necesidad que por hambre. Luego se quedó sentado en esa cocina donde había desayunado durante toda su infancia y adolescencia, mirando por la ventana que daba al patio interno del edificio. Podía ver la ropa tendida de los vecinos, una planta de tomates que alguien cultivaba en una maceta, una gata atigrada durmiendo al sol. Su padre había muerto. Daniel Grimaldi, profesor de literatura, lector compulsivo, hombre callado y melancólico. 63 años. Cáncer de páncreas. Del diagnóstico a la muerte en 4 meses. Matías había vuelto apenas 3 veces durante esos 4 meses. Cada visita breve, incómoda, llena de silencios que no sabía cómo llenar. Su padre adelgazando visiblemente, la piel volviéndose amarillenta, los ojos hundiéndose. Y Matías sin saber qué decir, cómo actuar, atrapado en 20 años de distancia emocional que no pudo cerrar ni siquiera frente a la muerte. La última vez que lo vio, su padre estaba en el hospital. Inconsciente ya, conectado a máquinas. Matías se sentó junto a la cama durante 2 horas sin decir nada. Luego se fue. 2 días después, Daniel murió. Y ahora Matías estaba aquí, en este departamento lleno de libros y recuerdos, tratando de decidir qué conservar y qué descartar de una vida que nunca había entendido del todo. Se levantó finalmente y comenzó a explorar. Entró al dormitorio de sus padres. La cama matrimonial con sobrecama floreada. El armario con la ropa de su padre aún colgada, camisas blancas, sacos de tweed, corbatas delgadas. En la mesita de noche, un vaso de agua a medio beber, un blister de pastillas para el dolor y el reloj de bolsillo antiguo que su padre siempre llevaba. Matías tomó el reloj. Era pesado, de oro opaco, con la tapa grabada con las iniciales de G. Lo abrió. No funcionaba. Las agujas marcaban las 3:47, congeladas en algún momento del pasado. No sabía cuánto tiempo llevaba roto. Tal vez años. Lo guardó en su bolsillo de todas formas. Luego fue a su antigua habitación. Seguía casi intacta, la cama individual, el escritorio, los estantes con libros de adolescente. Pósters de bandas que ya no escuchaban las paredes. Era como entrar en una cápsula del tiempo de cuando tenía 18 años, justo antes de irse a estudiar periodismo y nunca volver realmente. La tercera habitación, la que había sido de Nicolás, estaba cerrada. Matías sabía que sus padres la habían mantenido así desde su muerte. Un santuario intocable. No estaba listo para entrar ahí. No todavía. Volvió al living. Se paró frente a la biblioteca. Miles de libros. ¿Qué iba a hacer con todos estos libros? No podía llevárselos.
No tenía espacio en su departamento compartido de Palermo. Tendría que donarlos. Comenzó a revisarlos al azar. Sacó uno, Rayuela, edición vieja con anotaciones a lápiz en los márgenes. La letra de su padre. Sacó otro, El astillero de Onetti, páginas subrayadas. Otro, Ficciones de Borges, con esquinas dobladas. Y entonces, al mover una pila de libros en el estante más bajo, algo cayó. Una caja. Era pequeña, de madera de cedro, rectangular. Había estado escondida detrás de una fila de libros en el estante inferior, invisible a menos que moviera los libros específicamente. Matías se arrodilló y la levantó. No tenía cerradura. La abrió. Dentro había cartas. 15 sobres de papel manila, cada uno con una fecha escrita en la letra pulcra de su padre. Estaban atados con una cinta roja. Matías tomó el primer sobre. La fecha decía, 15 de marzo de 1985. Casi había descartado la caja como insignificante. Casi la había dejado ahí. Pero algo, intuición, curiosidad periodística, o simplemente el aburrimiento de estar solo en este departamento lleno de fantasmas, lo hizo quedarse. Desató la cinta roja. Abrió el primer sobre. Y comenzó a leer. La primera carta estaba escrita en papel amarillento, con la letra de su padre más joven, menos temblorosa que la que Matías recordaba de los últimos años. 15 de marzo de 1985. Querido hermano. Han pasado 3 meses desde que tomaste los votos finales. Todavía me cuesta creer que ahora sos el padre Tomás. Para mí siempre vas a ser Tomás, mi hermano mayor que me enseñó a andar en bicicleta y me pegaba cuando le tocaba mis cómics. Te escribo porque necesito contarle a alguien algo que no puedo decirle a nadie más, y vos, con tu voto de confidencialidad sacerdotal o como se llame, sos el único en quien puedo confiar. Quiero ser escritor. Sé lo que vas a pensar, Daniel, tenés 23 años, estás estudiando para profesor de literatura, es un sueño lindo pero imposible. Y tenés razón. Es imposible. En Argentina, en 1985, ser escritor no es una profesión, es una fantasía. A menos que seas Cortázar o Borges, morís de hambre. Pero no puedo sacármelo de la cabeza. Escribo todas las noches después de estudiar. Cuentos, principalmente. Algunos poemas. He empezado una novela sobre un hombre que vuelve a su pueblo natal y descubre que nadie lo recuerda. Como si nunca hubiera existido. No sé si es buena. Probablemente no. Conocí a una chica en la facultad. Se llama Silvia. Estudia contaduría. Es inteligente, práctica, con los pies en la tierra. Todo lo que yo no soy. Creo que me gusta. O tal vez me gusta que ella me vea de una forma que yo no me veo a mí mismo, como alguien serio, capaz, con futuro. No le he contado sobre lo de escribir. No sé por qué. Tal vez porque si lo digo en voz alta, si lo comparto con alguien real y no solo con vos que estás lejos en el seminario, se vuelve demasiado real. Y si es real, puedo fallar. ¿Tiene sentido esto? Probablemente no. Estoy cansado. Mañana tengo 2 exámenes. Tu hermano. Daniel. Matías dejó la carta sobre sus rodillas. 1985, su padre tenía 23 años. Matías ni siquiera había nacido todavía, nacería en 1988. Su padre era apenas un estudiante universitario con sueños que Matías nunca había sabido que existían. Su padre quería ser escritor. Matías lo había conocido solo como profesor. Un hombre callado que daba clases de literatura en un secundario de Boedo, que corregía trabajos prácticos por las noches, que leía compulsivamente pero nunca, nunca, mencionó escribir. Tomó la segunda carta. La fecha decía, 22 de agosto de 1992. 22 de agosto de 1992. Tomás. Gracias por tu última carta. Me alegra saber que tu trabajo en la parroquia de Córdoba va bien. Mamá me dijo que fuiste a visitarla el mes pasado. Dice que estás demasiado flaco. Come algo, hermano. Silvia y yo nos casamos en abril. Fue una ceremonia chica, como queríamos. Vos no pudiste venir porque estabas en ese retiro espiritual de un mes, pero te mandamos fotos. Espero las hayas recibido. Tengo un hijo. Matías nació en enero. 4 años y ya es una personita completa, curioso, preguntón, rompe todo lo que toca. Silvia dice que es igual a mí. Yo espero que sea mejor. Sobre lo que me preguntaste en tu última carta, sí, sigo escribiendo. No tanto como antes, obviamente. Entre el trabajo, Matías y tratar de mantener este departamento a flote, apenas tengo tiempo. Pero escribo cuando puedo. Madrugadas, principalmente. Cuando todos duermen. Terminé la novela. La que empecé hace 7 años. El hombre que nunca fue, la llamé. La mandé a 3 editoriales. Las 3 la rechazaron. Dicen que es demasiado introspectiva, poco comercial, interesante pero no para el mercado actual. Tal vez tienen razón. Tal vez no soy tan bueno como creía. O tal vez simplemente no es el momento. Empecé una nueva. Esta es diferente. Más directa. Sobre un profesor que descubre que uno de sus alumnos está escribiendo un diario donde planea algo terrible. No sé si va a ser mejor. Pero necesito escribir. Es como respirar. Si no escribo, me ahogo.
Silvia no entiende. Ella ve el tiempo que paso escribiendo como tiempo robado a la familia. Y tiene razón. Pero no sé cómo explicarle que sin esto, soy menos yo mismo. ¿Es egoísta? Probablemente. Tu hermano que te extraña. Daniel. Matías sintió algo extraño en el pecho. Su padre había escrito una novela. La había mandado a editoriales. Lo habían rechazado. Y había seguido intentando. Todo esto había pasado cuando Matías tenía 4 años, y él no tenía ni idea. Miró las cartas restantes. 13 más. Cada una probablemente revelando otra capa de un hombre que Matías había creído conocer pero que claramente era un completo desconocido. Afuera, el sol comenzaba a ponerse. La luz dorada del atardecer porteño entraba por el balcón francés, proyectando sombras alargadas sobre el piso de mosaicos. Matías podía escuchar los sonidos de la calle, el vendedor ambulante gritando, el adoo, un colectivo frenando en la esquina, alguien tocando la guitarra en un departamento cercano. Pero todo eso parecía lejano, irreal. Lo único real en este momento eran estas cartas, esta correspondencia entre dos hermanos que Matías estaba leyendo como un intruso, como un arqueólogo desenterrando una civilización perdida. Tomó la tercera carta. 4 de octubre de 2002. 10 años después del anterior. ¿Qué había pasado en esos 10 años? ¿Se habían escrito otras cartas que su padre no guardó? ¿O simplemente habían dejado de escribirse durante una década? Abrió el sobre. 4 de octubre de 2002. Tomás. Hace mucho que no te escribo. 10 años. Demasiado. La vida se volvió tan rutinaria que no había nada importante que contar. Trabajo, casa, hijos, sí, plural ahora, Nicolás nació en el 90, repetir. Pero hoy tengo algo que contarte. Algo grande. ¿Te acordás que te hablé de la segunda novela? La del profesor y el diario del alumno. La terminé. Me llevó 5 años. Luego estuvo guardada en un cajón durante otros 5. No me animaba a mandarla a nadie. El rechazo de la primera me había dejado, no sé. Cauteloso. Asustado. Pero hace 6 meses, en una feria del libro, conocí a un agente literario. Se llama Mónica Prats. Hablamos, le conté que escribía, me pidió que le mandara algo. Lo hice sin mucha esperanza. Tomás, le gustó. Le gustó de verdad. Dice que tiene potencial comercial. Dice que conoce una editorial que podría estar interesada. Está armando una propuesta. Tengo 40 años. Matías tiene 14, Nicolás 12. Llevo casi 20 años enseñando literatura a pibes que no quieren aprender. Y de repente hay una posibilidad, pequeña, lejana, pero real, de que esto que hago en secreto, esto que me mantiene cuerdo, pueda convertirse en algo más. No le dije nada a Silvia todavía. No quiero ilusionarla o ilusionarme, hasta que sea algo concreto. Pero necesitaba contarte. Porque vos siempre creíste que podía. Rezá por mí, hermano. Sé que no rezo mucho yo, pero tal vez vos tenés mejor línea directa. Daniel. Matías recordaba el año 2002. Él tenía 14 años, estaba en segundo año del secundario. No recordaba que su padre hubiera estado particularmente emocionado o diferente ese año. Solo recordaba la rutina, su padre llegando del colegio, corrigiendo trabajos, leyendo en su sillón. Nunca había mencionado un agente literario. Nunca había dicho nada sobre una novela. ¿Qué había pasado? ¿Por qué no funcionó? Matías sintió una urgencia repentina. Necesitaba saber cómo terminaba esta historia. Necesitaba entender por qué su padre, que claramente tenía talento y oportunidad, había terminado sus días como un profesor de secundaria que nunca publicó nada. Tomó la cuarta carta. La fecha lo detuvo en seco. 12 de junio de 2003. El año antes de que todo cambiara. El año antes de que Nicolás empezara a mostrar los primeros síntomas de lo que todos creyeron eran solo problemas de adolescencia, pero que resultó ser algo mucho, mucho peor. Con manos ligeramente temblorosas, Matías sacó la carta del sobre y comenzó a leer. 12 de junio de 2003. Tomás. Algo está pasando con Nicolás y no sé qué hacer. Tiene 13 años. Pubertad, supongo. Todos dicen que es normal, cambios de humor, irritabilidad, distancia. Pero hay algo más. Algo que no puedo explicar pero que siento en las tripas. Escucha voces. O al menos eso creo. Lo encontré hablando solo en su habitación. No, no hablando solo, respondiendo. Como si alguien estuviera ahí. Le pregunté con quién hablaba. Me miró como si yo fuera el raro y dijo, con nadie. Pero sus ojos. Tomás, sus ojos tenían algo. Miedo, tal vez. O confusión. Silvia dice que estoy exagerando. Que es un adolescente siendo raro. Que Matías también tuvo sus épocas difíciles, y las tuvo, se volvió callado, distante cuando tenía 14, 15. Pero esto se siente diferente. Ayer lo encontré escribiendo en las paredes de su habitación. No con marcador. Con su dedo. Como si estuviera escribiendo en un pizarrón invisible. Cuando le pregunté qué hacía, me dijo que estaba tomando notas de lo que le dicen. ¿Quién te dice qué, Nico? Las voces. Silvia hizo una cita con un psicólogo para la semana que viene. Dice que puede ser estrés escolar, problemas de adaptación. El pibe empezó el secundario este año y no tiene muchos amigos. Tal vez es solo eso.
Pero tengo miedo, hermano. Un miedo que no puedo nombrar. Sobre lo otro, Mónica Prats, la agente, consiguió interés de Editorial Planeta. Quieren reunirse conmigo en julio para discutir un posible contrato. Debería estar saltando de alegría. Esto es todo lo que siempre quise. Pero no puedo pensar en eso ahora. Solo puedo pensar en Nicolás y en ese miedo sin nombre. Reza por él. Por favor. Daniel, Matías dejó la carta caer sobre su regazo. El corazón le latía demasiado rápido. Voces. Nicolás escuchaba voces en 2003. Matías recordaba ese año vagamente. Él tenía 15 años, estaba en su propio mundo de adolescente, amigos, música, las primeras salidas, el primer beso. Nicolás era solo su hermano menor molesto que a veces entraba a su habitación sin permiso. No recordaba que hubiera algo mal con él. O tal vez nunca prestó atención. Tomó la siguiente carta con manos que temblaban ligeramente. 18 de febrero de 2004, 18 de febrero de 2004. Tomás. Lo peor que puede imaginarse como padre acaba de confirmarse. Nicolás tiene esquizofrenia. Inicio temprano. El psiquiatra lo diagnosticó oficialmente la semana pasada después de 6 meses de evaluaciones, tests, descartar otras opciones. Alucinaciones auditivas, pensamiento desorganizado, episodios de paranoia. Solo tiene 14 años y su cerebro está fracturándose de formas que no podemos ver pero que él siente cada segundo. El médico dice que con tratamiento adecuado puede tener una vida relativamente funcional. Medicación antipsicótica, terapia, monitoreo constante. Pero también dice que es una enfermedad crónica. No se cura. Se maneja. Y a veces ni siquiera eso. Silvia y yo estamos destruidos. Pasamos de, es solo adolescencia, a, tu hijo tiene una enfermedad mental grave, en 6 meses. No sabemos cómo procesarlo. Lo peor es la mirada de la gente cuando saben. Nadie dice esquizofrenia en voz alta. Es una palabra maldita. La gente piensa en psicópatas, en asesinos, en películas de terror. No piensan en un pibe de 14 años que está asustado porque su propia mente lo traiciona. Decidimos no contarle a nadie fuera de la familia inmediata. Ni siquiera a Matías. Él tiene 16 años, está estudiando para el ingreso a la universidad. No necesita esta carga ahora. Le dijimos que Nicolás tiene problemas de ansiedad y que está yendo a terapia. Es técnicamente verdad. El tratamiento es caro. La obra social cubre lo básico, pero el psiquiatra recomienda un terapeuta especializado privado que no entra en la cobertura. Y los medicamentos de última generación son caros también. Tomás, voy a tener que tomar más horas en el colegio. Dar clases particulares. Lo que sea. Mi hijo me necesita. Mónica Pratt llamó ayer. La reunión con Planeta fue bien. Quieren publicar la novela. Me ofrecen un adelanto de 15.000 pesos y regalías si se vende bien. Es buena plata. Dinero que podría usar para... No. No voy a pensar en eso ahora. Tu hermano exhausto. Daniel, Matías se levantó bruscamente. Caminó hacia el balcón, abrió las puertas de golpe, salió al espacio estrecho. El aire nocturno le golpeó la cara. Respiró profundamente varias veces. Nicolás tenía esquizofrenia. Nicolás no solo tuvo un accidente de moto. Antes de eso, durante años, había estado enfermo. Y nadie le había dicho nada a Matías. Lo habían mantenido en la oscuridad. Protegido, supuestamente. Pero en realidad, excluido. Recordó esos años. 2004, 2005. Nicolás se había vuelto raro, sí. Distante. A veces lo encontraba mirando la pared durante horas. Otras veces parecía asustado sin razón. Matías había asumido que eran cosas de adolescente. Su madre siempre decía que Nicolás estaba un poco estresado y que estaba viendo a un terapeuta. Nunca dijeron esquizofrenia. Nunca dijeron enfermedad mental grave. Matías volvió adentro. Tomó la siguiente carta casi con furia. Necesitaba saber. Necesitaba entender qué mierda había pasado en esta familia que él creía conocer. 30 de septiembre de 2004. 30 de septiembre de 2004. Tomás. Hice algo hoy que no sé si es lo correcto o el mayor error de mi vida. Llamé a Mónica Prats y le dije que no puedo aceptar el contrato de Planeta. Ella no entendió. Pensó que estaba loco, ironía. Me dijo que esto es una oportunidad que no va a volver. Que Planeta rara vez se interesa en escritores desconocidos. Que si rechazo esto, probablemente nunca publique. Tiene razón. Pero el adelanto de 15.000 pesos no es suficiente. No si tengo que renunciar al trabajo para promocionar el libro como Planeta quiere. No si necesito ese ingreso mensual estable del colegio para pagar el tratamiento de Nicolás. Hice los números, Tomás. Los hice 1000 veces. No cierran. No puedo ser escritor y padre al mismo tiempo. No ahora. No con Nicolás necesitando lo que necesita. Así que elegí. Elegí a mi hijo. Le pedí a Mónica que venda mis manuscritos como historias cortas a revistas. Algo que me dé algo de plata pero que no requiera compromiso de tiempo. Ella dijo que lo intentaría pero que estaba muy decepcionada. Dejó de responder mis llamadas después de eso. Silvia no sabe. Le dije que el trato con Planeta no se concretó. No le dije que fui yo quien lo rechazó.
Si se lo digo, insistirá en que tome el contrato, en que nos arreglamos de alguna manera. Pero no nos vamos a arreglar. Nicolás me necesita. Ya. Guardé todos los manuscritos en una caja. Tal vez algún día, cuando Nicolás esté estable, cuando ya no necesite tratamiento intensivo, pueda volver. Tal vez. Pero probablemente no. Y está bien. Tiene que estar bien. Porque hay cosas más importantes que los sueños. Hay hijos que necesitan padres. Daniel. Matías leyó la carta 3 veces. Cada vez sintiendo algo diferente, primero shock, luego incredulidad, finalmente algo parecido al dolor físico. Su padre había rechazado un contrato editorial. Había sacrificado su sueño de 20 años. Por Nicolás. Por un hijo enfermo que necesitaba tratamiento caro. Y nunca le había dicho nada a nadie. Matías se sentó en el piso, con la espalda contra la biblioteca. Las cartas estaban esparcidas a su alrededor. Aún quedaban 9 más. 9 cartas que probablemente contenían verdades aún más devastadoras. Miró el reloj. Eran las 11 de la noche. Había empezado a leer estas cartas hace 3 horas. 3 horas en las que toda su comprensión de su familia se había reescrito completamente. Tomó la 7ª carta. 22 de marzo de 2005. 22 de marzo de 2005. Tomás, Nicolás está mejor. La nueva medicación está funcionando. Las voces han disminuido. Está volviendo al colegio, aunque en turno reducido. El terapeuta dice que está haciendo progreso notable. Hay momentos en que parece el Nico de antes, hace chistes, toca la guitarra, molesta a Matías. En esos momentos puedo engañarme y pensar que todo va a estar bien. Que vamos a salir de esto. Pero luego hay otros momentos. Momentos en que lo encuentro llorando sin razón. O rígido en su cama, mirando el techo, sin responder cuando le hablo. O paranoico, diciendo que alguien lo persigue, que hay cámaras escondidas en su habitación. Y en esos momentos, la esperanza se desmorona. El tratamiento cuesta 2.000 pesos por mes entre medicación, terapia y psiquiatra. Mi sueldo del colegio es de 3.500. Silvia gana más que yo, pero tiene que cubrir el resto de los gastos. Estamos ajustados. Muy ajustados. Empecé a dar clases particulares 3 veces por semana. Me da algo más de plata. También vendo libros viejos en la feria de San Telmo los domingos. No es mucho, pero ayuda. Entre el trabajo del colegio, las clases particulares, los domingos en la feria, y cuidar a Nicolás, no tengo tiempo para nada más. No escribo. No leo por placer. Apenas duermo. Pero Nicolás está mejor. Y eso es lo que importa. ¿Verdad? Daniel. La siguiente carta era de un año después. 14 de abril de 2006. Matías se preparó. 2006 era el año. El año en que Nicolás murió. Con manos temblorosas, abrió el sobre. 14 de abril de 2006. Tomás, todo se está desmoronando. Nicolás dejó de tomar la medicación hace 3 semanas. Dice que lo hace sentir, como un zombi. Que prefiere las voces a la nada que siente con las pastillas. Tratamos de convencerlo, de explicarle que necesita tomarlas, pero es terco. Dice que tiene 16 años y que puede decidir sobre su propio cuerpo. Y técnicamente tiene razón. No podemos obligarlo. El psiquiatra dice que esto es común, los pacientes se sienten mejor y creen que ya no necesitan medicación. Luego recaen. Nicolás está recayendo. Las voces volvieron. Peor que antes. Ahora no solo escucha. Las obedece. Hace cosas que las voces le dicen. Nada violento todavía, pero... Tomás, estoy asustado. Por él. Por nosotros. Matías se va a estudiar a Córdoba en agosto. Entró en la Facultad de Comunicación. Va a vivir en una residencia estudiantil. Parte de mí está aliviado, va a estar lejos de todo esto. No va a tener que ver lo que pasa cuando la esquizofrenia de Nicolás empeora. Porque va a empeorar. Lo sé. El psiquiatra recomienda internación. Dice que Nicolás necesita un entorno controlado hasta estabilizarse otra vez. Pero la internación en un lugar privado decente cuesta lo que no tenemos. La pública. Tomás, las viste. Son depósitos de personas. No quiero eso para mi hijo. No sé qué hacer. No sé cómo mantener a esta familia unida. No sé cómo salvar a Nicolás de su propia mente. Reza por nosotros. Por favor. Necesitamos un milagro. Tu hermano desesperado. Daniel. Matías cerró los ojos con fuerza. Lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas sin que pudiera detenerlas. Abril de 2006. Él había estado planeando irse a Córdoba, emocionado por empezar la universidad, por salir de esta casa que se sentía cada vez más claustrofóbica sin entender por qué. Y mientras tanto, su hermano se estaba desmoronando. Y su padre estaba desesperado. Y nadie le dijo nada. Quedaban 6 cartas. Matías no estaba seguro de querer leer el resto. Pero ya había llegado demasiado lejos. No podía detenerse ahora. Tomó la 9ª carta. La fecha lo golpeó como un puñetazo. 3 de junio de 2006. 3 días después de la muerte de Nicolás. Con el corazón latiendo dolorosamente en su pecho, Matías abrió la carta y comenzó a leer la verdad que su familia había ocultado durante 20 años. 3 de junio de 2006.
Tomás. Nicolás murió anteayer. 31 de mayo. Tenía 16 años. No fue un accidente. Eso es lo que le vamos a decir a todos, que hubo un accidente de moto. Que fue rápido. Que no sufrió. Pero necesito contarte la verdad porque si no se la cuento a alguien, me va a destruir desde adentro. Nicolás se suicidó. Llevaba 3 días encerrado en su habitación. Había tenido un brote psicótico severo. Las voces estaban gritando, decía. No podía hacer que se callaran. El psiquiatra dijo que había que internarlo de inmediato, pero estábamos esperando una cama en un centro privado. 2 días más, nos dijeron. Tal vez 3. No teníamos 3 días. La noche del 30 de mayo, Nicolás esperó a que nos durmiéramos. Salió de la casa sin hacer ruido. Caminó hasta el puente de la autopista que está a 6 cuadras. Y saltó. Un camionero lo vio. Llamó a la ambulancia. Pero ya estaba muerto cuando llegaron. Dejó una nota. Estaba en su habitación, debajo de su almohada. La encontré cuando fui a buscar ropa para el funeral. Decía, no puedo más. Las voces quieren que haga cosas malas. No quiero hacerlas. Esta es la única forma de que paren. Lo siento. Los quiero. Tomás, mi hijo de 16 años tuvo que elegir entre obedecer voces que le ordenaban hacer daño o matarse. Y eligió matarse. ¿Cómo vivo con eso? ¿Cómo me despierto cada día sabiendo que no pude salvarlo? Que estaba ahí, en la habitación de al lado, durmiendo, mientras él tomaba esa decisión. Mientras caminaba hacia ese puente. Silvia dice que le vamos a decir a la gente que fue un accidente de moto. Que compró una moto usada a escondidas, que salió a probarla, que perdió el control. Es creíble. Nicolás era impulsivo, todos lo sabían. Y hay un amigo suyo que tiene una moto. Podemos construir la historia alrededor de eso. ¿Por qué mentir?, te preguntarás. Porque el suicidio tiene estigma. Porque la esquizofrenia tiene estigma. Y porque Nicolás ya sufrió suficiente en vida. No voy a dejar que sufra en muerte también, convertido en el loco que se mató. Va a ser recordado como un adolescente alegre que tuvo un accidente estúpido. Punto. Matías viene mañana de Córdoba. Recién se fue hace 3 meses. Le dijimos por teléfono que Nicolás tuvo un accidente y murió. Escuché cómo se quebraba su voz. Cómo pedía detalles que no le podía dar. Como decía, voy para allá, y cortaba. No le voy a contar la verdad. No le voy a contar que su hermano estaba enfermo. Que yo fallé en salvarlo. Que tal vez, si hubiera notado las señales antes, si hubiera insistido más en la internación, si hubiera hecho 1000 cosas diferentes. Pero no puedo cambiar el pasado. Solo puedo controlar qué historia contamos hacia adelante. Y la historia es, accidente de moto. Rápido. Sin dolor. Fin. Perdóname, hermano. Perdón por mentir. Pero es lo único que puedo hacer ahora por Nicolás. Proteger su memoria. Daniel. Matías dejó caer la carta. Se llevó las manos a la cara y sollozó. Sollozos profundos, desgarradores, que salían desde algún lugar que había mantenido cerrado durante 20 años. Nicolás no había muerto en un accidente. Nicolás se había suicidado. Nicolás había estado enfermo y nadie, le había dicho la verdad a Matías. Recordó ese día. Recibir la llamada en Córdoba. La voz de su madre, quebrada, diciendo, Nicolás tuvo un accidente. No sobrevivió. Matías tomando el primer colectivo de vuelta a Buenos Aires. El funeral 2 días después. El cajón cerrado porque el cuerpo estaba muy dañado, ahora entendía por qué, no había sido un accidente de moto, había sido una caída desde un puente. Recordaba haber preguntado detalles. ¿Cómo pasó? ¿Dónde estaba la moto? ¿Por qué nadie sabía que Nicolás tenía una moto? Su padre había respondido con vaguedades. La compró usada, a escondidas. Ya sabes cómo era Nico, impulsivo. Un amigo se la vendió. Salió a probarla esa noche. Perdió el control. Matías había creído cada palabra. Había llorado por el hermano que murió estúpidamente, sin necesidad. Había sentido rabia hacia Nicolás por ser tan inconsciente. Y luego, con los años, esa rabia se había transformado en una tristeza sorda que nunca se fue del todo. Y todo era mentira. Nicolás no había sido inconsciente. Había sido un chico enfermo, desesperado, que eligió morir antes que seguir sufriendo. Y su padre lo había sabido. Su madre lo había sabido. Y nunca le dijeron nada. Matías se levantó bruscamente. Necesitaba aire. Salió del departamento, bajó las escaleras corriendo, salió a la calle. Era medianoche. San Telmo estaba relativamente vacío. Algunos turistas rezagados, un par de jóvenes fumando en una esquina, un taxi pasando lento buscando clientes. Caminó sin dirección. Sus piernas lo llevaron automáticamente hacia el norte, hacia el puente. Ese puente. Estaba a 6 cuadras, su padre había escrito. Lo encontró sin dificultad. Puente de la autopista 25 de Mayo, pasando sobre la avenida Paseo Colón. Un puente de concreto funcional, nada especial. Miles de autos lo cruzaban todos los días sin pensar en nada. Pero Nicolás había caminado hasta aquí una noche de mayo, hacía 20 años. Con 16 años. Atormentado por voces que no podía silenciar. Y había saltado.
Matías se paró en la vereda, mirando hacia arriba. No podía verlo bien en la oscuridad, pero sabía que estaba ahí. El lugar donde su hermano había muerto. Se quedó ahí durante mucho tiempo. No sabía cuánto. El tiempo parecía haberse detenido. Finalmente, un taxi se detuvo junto a él. ¿Estás bien, pibe?, preguntó el conductor, un hombre mayor con gorra. Matías lo miró sin verlo realmente. Mi hermano murió acá, dijo, y se sorprendió al escuchar su propia voz. El taxista asintió lentamente. Lo siento. ¿Querés que te lleve a algún lado? Matías negó con la cabeza. El taxi se fue. Matías se quedó un rato más, luego caminó de vuelta al departamento. Cuando entró, las cartas seguían esparcidas por el piso del living. 9 leídas. 6 por leer. Tomó la 10ª carta. 15 de agosto de 2006. Tomás. Han pasado 2 meses y medio desde el funeral. Matías volvió a Córdoba hace un mes. Insistió en quedarse, en abandonar la universidad por este año, pero le dijimos que no. Que Nicolás hubiera querido que siguiera adelante. Otra mentira más. No sé qué hubiera querido Nicolás porque ya no está para decirnos. Matías está diferente. Más callado. Más distante. Se fue a Córdoba sin mirar atrás. Creo que esta casa le duele. Y tiene razón. Me duele a mí también. Silvia y yo nos hemos convertido en extraños que comparten espacio. Ella llora cuando cree que no la escucho. Yo lloro cuando sé que ella no está. Pero cuando estamos juntos, actuamos como si todo estuviera bien. Como si pudiéramos funcionar normalmente. Como si no hubiéramos perdido a nuestro hijo. Cerré la habitación de Nicolás. No puedo entrar ahí. Sus cosas están exactamente como las dejó, la guitarra apoyada contra la pared, los pósters de bandas, la ropa en el piso. Silvia quiere ordenarla, donar todo. Yo no puedo. Todavía no. Volví a dar clases en el colegio. Los pibes me miran raro. Saben que mi hijo murió. Algunos me dan condolencias incómodas. Otros evitan hablarme. Enseño literatura como un autómata. Les hablo de Borges, de Cortázar, de simbolismos y metáforas. Pero no siento nada. Encontré mis manuscritos viejos en el placard. Los leí. Son buenos. Podría intentar publicarlos ahora. Ya no necesito el dinero para el tratamiento de Nicolás. El dinero que ahorré durante 2 años para emergencias está ahí, sin usar. Pero no puedo escribir. Abro el cuaderno y me quedo mirando la página en blanco. Las palabras se fueron. Las historias se murieron con Nicolás. No sé cómo seguir adelante, Tomás. No sé cómo vivir en un mundo donde mi hijo está muerto y yo sigo respirando. Daniel. Matías leyó las siguientes 3 cartas en rápida sucesión. Todas del mismo año, 2006 a 2008. Todas reflejando el deterioro emocional de su padre. La depresión profunda. Los pensamientos suicidas que nunca actuó pero que estuvieron ahí. La distancia creciente con Silvia. La forma en que la casa se convirtió en un mausoleo. Y luego, una carta fechada, 3 de noviembre de 2012. 3 de noviembre de 2012. Tomás. Matías vino de visita ayer. Primera vez en 8 meses. Se quedó 3 horas. Hablamos de trivialidades, su trabajo en el diario, el alquiler de su departamento en Palermo, el clima. No hablamos de Nicolás. Nunca hablamos de Nicolás. Es como si hubiera sido borrado de nuestra historia familiar. Como si nunca hubiera existido. Matías tiene 24 años. Es periodista, como quería. Escribe bien. Tiene mi misma habilidad con las palabras. Pero es distante. Frío. No sé si siempre fue así o si nosotros lo hicimos así. Cuando se fue, me senté en el sillón donde solía sentarse Nicolás y lloré. Lloré por mis 2 hijos, uno muerto, otro emocionalmente inalcanzable. Y me pregunté, no por primera vez, si hice lo correcto al mentir. Si tal vez, si le hubiera contado la verdad a Matías desde el principio, si hubiera compartido el peso de esta tragedia con él en lugar de protegerlo, estaríamos más cerca ahora. Pero no puedo deshacer el pasado. Solo puedo vivir con las consecuencias. Daniel. Las siguientes 2 cartas eran de 2018 y 2024. La de 2018 hablaba sobre Silvia desarrollando artritis severa y jubilándose anticipadamente. La de 2024 era sobre el diagnóstico de cáncer de Daniel. 7 de julio de 2024. Tomás. Me diagnosticaron cáncer de páncreas hace 3 días. Etapa 4. El médico fue directo, 6 meses, tal vez un año con tratamiento. No hay cura. Le conté a Silvia. Lloró. Luego se secó las lágrimas y empezó a hacer planes, tratamientos, seguros, papeles. Le conté a Matías por teléfono. Hubo un silencio largo. Luego dijo, voy a visitarte más seguido. Pero su voz sonaba hueca. Como si estuviera diciendo lo que se supone que debe decir, no lo que realmente siente. No lo culpo. Hace años que somos extraños. Estoy ordenando mis papeles. Hay cosas que quiero dejar en orden. Incluidas estas cartas. Las voy a guardar donde Matías las encuentre cuando yo ya no esté. Tal vez, al leerlas, entienda. Tal vez me perdone. O tal vez me odie más. Pero merece la verdad. Daniel. Quedaba una carta.
La última. Sin sobre. Solo una hoja de papel doblada con la letra temblorosa de su padre en los últimos días. No tenía fecha. Pero Matías sabía cuándo había sido escrita, días antes de la muerte. Su padre en el hospital, sabiendo que no le quedaba mucho tiempo. Con manos que temblaban tanto que apenas podía sostener el papel, Matías desplegó la última carta. No empezaba con Tomás. Empezaba con Matías. Matías. Si estás leyendo esto, significa que encontraste las cartas. Parte de mí esperaba que las encontraras. Otra parte esperaba que no. Pero dejé la caja en un lugar donde sabía que eventualmente la verías. Porque sos como yo, curioso, investigador, incapaz de dejar un misterio sin resolver. Ahora sabes la verdad sobre Nicolás. Sobre su enfermedad. Sobre su muerte. Sobre la mentira que te conté durante 20 años. Y probablemente me odias. Tenés derecho. Pero necesito explicarte por qué hice lo que hice. No para justificarme. No hay justificación. Solo para que entiendas. Cuando Nicolás fue diagnosticado con esquizofrenia, el mundo se detuvo. Vos tenías 16 años, estabas terminando el secundario, planeando tu futuro. Eras brillante, Matías. Siempre lo fuiste. Querías estudiar periodismo, querías escribir, querías salir de este barrio y ver el mundo. Y yo no quería que cargaras con lo que nosotros estábamos cargando. No quería que te sintieras culpable. No quería que tuvieras miedo de desarrollar la misma enfermedad, sí, pensé en eso, la esquizofrenia tiene componente genético. No quería arruinar tu vida con nuestro dolor. Así que mentí. Te dije que Nicolás tenía ansiedad. Te protegí de la verdad. Y cuando murió, te protegí otra vez construyendo la historia del accidente. Pero al protegerte, también te alejé. Cargué solo con el peso de todo, la enfermedad, la muerte, la culpa. Y ese peso me destruyó. Me convirtió en la versión apagada de mí mismo que conociste durante estos últimos 20 años. El padre distante, callado, emocionalmente inaccesible. Lo siento, hijo. Siento no haber sido el padre que merecías. Siento haberte mentido. Siento haber elegido el silencio sobre la verdad. Hay otra cosa que necesitas saber. Yo quería ser escritor. Tenía talento. Tuve oportunidades. Y las rechacé todas porque el dinero que hubiera ganado escribiendo no era suficiente para pagar el tratamiento de Nicolás. Elegí ser profesor. Elegí la estabilidad. Elegí a tu hermano. Y no me arrepiento. Esa es la parte que necesito que entiendas, no me arrepiento. Haría exactamente lo mismo otra vez. Porque así es ser padre. Elegís a tus hijos. Siempre. Incluso cuando duele. Incluso cuando significa renunciar a tus sueños. Vos elegiste no tener hijos. Lo sé. Tu madre me lo contó. Dijo que le dijiste que no querías repetir los errores de esta familia. Y duele escuchar eso, pero lo entiendo. Pero si alguna vez cambias de opinión, si alguna vez tenés un hijo, vas a entender lo que estoy diciendo. Vas a entender que no hay sacrificio demasiado grande cuando se trata de proteger a las personas que amás. Guardé todos mis manuscritos. Están en una caja en el ático del edificio, Story familiar número 8. La llave está en el cajón de mi mesa de noche, atada con un hilo rojo. No sé si son buenos. Hace tanto tiempo que no los leo. Pero eran importantes para mí una vez. Y si alguna vez querés conocerme de verdad, no al padre silencioso que fue, sino al hombre que quise ser, están ahí. Hacé con ellos lo que quieras. Publicarlos, quemarlos, dejarlos guardados otros 20 años. Es tu decisión. Te quiero, Matías. Siempre te quise. Incluso cuando no supe cómo demostrarlo. Perdóname si podés. Y si no podés, al menos entendeme. Tu padre. Daniel. PD, el reloj de bolsillo que siempre usaba se rompió el día que murió Nicolás. Dejé de funcionar a las 11:34 de la noche del 31 de mayo de 2006. No lo arreglé porque, no sé. Sentía que el tiempo se había detenido ese día. Pero tal vez vos puedas arreglarlo. Tal vez sea hora de que vuelva a funcionar. Matías terminó de leer y dobló la carta con cuidado, como si fuera algo sagrado. Las lágrimas corrían libremente por su rostro. Ya no trataba de detenerlas. Metió la mano en su bolsillo y sacó el reloj de bolsillo que había tomado de la mesita de noche de su padre. Lo abrió. 3:47, no, espera. Lo miró más de cerca bajo la luz. No eran las 3:47. Eran las 11:34. El reloj se había detenido a las 11:34 de la noche del 31 de mayo de 2006. La hora aproximada en que Nicolás había muerto. Matías cerró el reloj y lo apretó en su puño. Se quedó ahí sentado en el piso del living, rodeado de cartas, mientras el amanecer comenzaba a iluminar lentamente el cielo porteño. Su padre no había sido el hombre distante e indiferente que Matías había creído durante años. Había sido un hombre destrozado, cargando con secretos insoportables,
sacrificando todo, sus sueños, su carrera, su felicidad, para cuidar a un hijo enfermo. Y cuando ese hijo murió, había seguido cargando solo. Había construido mentiras para proteger a Matías. Y en el proceso, había perdido también a Matías. Por primera vez en su vida adulta, Matías sintió algo más allá del resentimiento hacia su padre. Sintió comprensión. Sintió compasión. Sintió pérdida por el hombre complejo que nunca llegó a conocer. Pero también sintió rabia. Rabia porque había sido excluido. Porque le habían mentido. Porque nunca tuvo la oportunidad de despedirse realmente de Nicolás, sabiendo la verdad de lo que había sufrido. Y rabia hacia su madre, que también había sabido y también había mentido. Miró el reloj. Eran las 5 de la mañana. En 3 horas, Silvia llegaría para empezar a vaciar el departamento. Matías tenía 3 horas para decidir qué hacer con todo lo que acababa de descubrir. Silvia llegó a las 8 en punto, como había dicho. Traía bolsas de consorcio y cajas de cartón. Entró al departamento con su llave y se detuvo al ver a Matías todavía ahí, sentado en el piso del living rodeado de cartas. ¿Estuviste acá toda la noche?, preguntó. Matías la miró. Tenía los ojos rojos, la ropa arrugada, el cabello despeinado. Encontré las cartas de papá, dijo simplemente. El rostro de Silvia se puso pálido. Sus manos deformadas por la artritis se aferraron con más fuerza a las bolsas. ¿Qué cartas? No finjas que no sabes de qué hablo. La voz de Matías era calmada, pero había una tensión debajo como un cable a punto de romperse. Las cartas entre papá y el tío Tomás. Las que papá guardó durante 20 años. Las que cuentan la verdad sobre Nicolás. Silvia cerró los ojos. Dejó las bolsas en el piso lentamente y se sentó en el sofá. «¿Las encontraste?», murmuró. «Las encontré». Matías se puso de pie, tomó la carta del 3 de junio de 2006 y se la extendió. Nicolás no murió en un accidente de moto, ¿verdad? Silvia no tomó la carta. Mantuvo los ojos cerrados. No. Tenía esquizofrenia. Sí. Y se suicidó. Sí. Las palabras cayeron entre ellos como piedras en un estanque. Silvia abrió los ojos finalmente. Estaban llenos de lágrimas. Queríamos protegerte, dijo con voz quebrada. ¿Protegerme? La voz de Matías subió. ¿Protegerme de qué, mamá? ¿De la verdad? De saber que mi hermano estaba enfermo. De poder haber hecho algo, de haber estado ahí para él. Tenías 16 años. Tenía 18 cuando murió. Gritó Matías. Ya era adulto. Tenía derecho a saber. No entendés. Tenés razón, no entiendo. Matías caminó hacia ella. No entiendo cómo pudieron mentirme durante 20 años. No entiendo cómo me dejaron creer que mi hermano murió por ser estúpido, cuando en realidad murió porque estaba desesperado y enfermo. No entiendo cómo pudieron cargar con eso solos en lugar de confiar en mí. Silvia se cubrió el rostro con las manos. Sus hombros temblaban. Nos estábamos cayendo a pedazos, dijo entre sollozos. Tu padre y yo apenas podíamos mantenernos de pie. Nicolás estaba empeorando cada día. Las voces, la paranoia, los brotes. No sabíamos cómo explicártelo. No sabíamos cómo decirte que tu hermano menor, ese chico alegre que tocaba la guitarra, estaba escuchando voces que le decían que hiciera cosas horribles. Deberían haber intentado. Lo intentamos. Gritó Silvia de vuelta, bajando las manos. Sus ojos marrones brillaban con una mezcla de dolor y furia. Tu padre intentó. Una noche, después del diagnóstico, se sentó contigo en tu habitación. Iba a contarte. Pero te vio estudiando para el examen de ingreso a la universidad, tan concentrado, tan lleno de sueños, y no pudo. No pudo arruinar eso. Matías negó con la cabeza. No tenían derecho a tomar esa decisión por mí. Éramos tus padres. Teníamos todo el derecho. Silvia se puso de pie con dificultad. Hicimos lo mejor que pudimos con una situación imposible. Cometimos errores. Sí. Deberíamos haberte contado la verdad eventualmente. Probablemente. Pero no podés juzgarnos desde la perspectiva de hoy,
sin haber vivido lo que vivimos nosotros. Nicolás era mi hermano también. Lo sé. La voz de Silvia se suavizó. Y sé que te robamos la oportunidad de despedirte del conociendo la verdad. Eso es imperdonable. Tu padre lo sabía. Por eso dejó las cartas para que las encontraras. Matías se pasó las manos por el cabello. Papá renunció a su carrera de escritor para pagar el tratamiento de Nicolás. Silvia asintió. Yo no sabía eso hasta mucho después. Él nunca me dijo que Planeta había ofrecido un contrato. Solo dijo que no funcionó. Encontré las cartas con el agente literario años más tarde, guardadas en una caja. Cuando le pregunté, solo dijo, no era el momento correcto. Una lágrima rodó por su mejilla. Tu padre sacrificó todo por nosotros. Por Nicolás, por vos, por mí. Y nunca se quejó. Nunca dijo nada. Debería haber dicho algo. La voz de Matías era más suave ahora, menos enojada y más triste. Debería haberme dejado ayudar. No era tu responsabilidad. Era mi familia. Se quedaron en silencio durante largo rato. Los sonidos de la calle entraban por el balcón, autos, colectivos, vendedores ambulantes comenzando su día. Finalmente, Silvia habló. ¿Qué vas a hacer ahora? Matías la miró. No lo sé. Pero necesito ir a Córdoba. ¿A Córdoba? ¿Para qué? Para hablar con el tío Tomás. Él estuvo ahí durante todo. Tiene respuestas que estas cartas no me dan. Silvia asintió lentamente. Anda. Yo me encargo de acá. Cuando vuelvas, si querés, terminamos juntos. Matías vaciló, luego se acercó a su madre. La abrazó torpemente. Ella se puso rígida al principio, sorprendida, luego se relajó y lo abrazó de vuelta con sus manos doloridas. Lo siento, murmuró ella. Siento tanto todo. Yo también, respondió Matías. Se separaron. Matías tomó las cartas, las guardó cuidadosamente en su mochila, y se fue. Tenía un viaje por delante. El colectivo a Córdoba salió de Retiro a las 11 de la mañana. 9 horas de viaje. Matías se sentó junto a la ventana y miró cómo Buenos Aires desaparecía gradualmente, reemplazada por la llanura interminable de la pampa húmeda. Había llamado al padre Tomás desde la terminal. Una voz anciana, rasposa por años de cigarrillos, los curas también fumaban, resultó, había contestado el tercer tono. Matías. ¿El hijo de Daniel? Sí. Necesito hablar con usted. Encontré las cartas. Un silencio largo. Venite. Te espero. El padre Tomás vivía en una residencia para religiosos retirados en las afueras de Córdoba capital. Le había dado la dirección. Matías llegaría alrededor de las 8 de la noche. Durante el viaje, releyó algunas de las cartas. Cada lectura revelaba nuevos detalles que había pasado por alto la primera vez. La forma en que su padre describía a Nicolás, con amor, con desesperación, con culpa. La forma en que hablaba sobre renunciar a sus sueños sin amargura, como si fuera simplemente una ecuación matemática, esto vale más que aquello. Matías sacó su laptop y comenzó a escribir. No sabía muy bien qué, solo que necesitaba procesar todo esto de la única forma que sabía, escribiendo. Las palabras fluían sin esfuerzo, probablemente por primera vez en meses. Escribió sobre su padre. Sobre Nicolás. Sobre los secretos familiares. Sobre el precio del amor. Cuando se dio cuenta, llevaba 4 páginas escritas. Lo guardó y cerró la laptop. Afuera, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo la llanura de naranja y púrpura. Llegó a Córdoba cuando ya había oscurecido. Tomó un taxi hasta la dirección que el padre Tomás le había dado. Era un edificio sobrio de 2 plantas, blanco, con un pequeño jardín al frente y una capilla a un costado. Tocó el timbre. Una monja joven abrió. Vengo a ver al padre Tomás Grimaldi. Lo está esperando. Siga. Lo guió por un pasillo con piso de mosaicos, pasando habitaciones pequeñas con puertas entreabiertas donde Matías pudo ver sacerdotes ancianos leyendo, rezando, algunos simplemente mirando por la ventana. La monja se detuvo frente a una puerta al final del pasillo y tocó suavemente. Padre, llegó su sobrino. Que pase. La habitación era pequeña, una cama individual, un escritorio, un estante con libros religiosos, un crucifijo en la pared. Y sentado en una silla de ruedas junto a la ventana, estaba el padre Tomás. Matías lo reconoció de fotos viejas, aunque mucho más envejecido. Tenía 68 años, el cabello completamente blanco cortado muy corto, ojos verde grisáceo idénticos a los de Daniel y a los de Matías. Flaco, casi esquelético, con manos nudosas apoyadas sobre una manta en su regazo. Vestía una camisa celeste simple y pantalones de vestir. Un collar con una cruz pequeña era lo único que indicaba su vocación. Matías, dijo con voz rasposa. Sos idéntico a tu padre cuando tenía tu edad.
Matías entró y cerró la puerta detrás de él. Se sentó en la silla que había junto al escritorio, frente a su tío. Gracias por recibirme. No tenía opción. El padre Tomás sonrió levemente. Tu padre me hizo prometer que si alguna vez venías a buscarme, te contaría todo. Supongo que encontraste las cartas. Las encontré. Las leí todas. Entonces sabes lo de Nicolás. Sé que estaba enfermo. Sé que se suicidó. Sé que mi padre sacrificó su carrera para cuidarlo. Matías se inclinó hacia adelante. Pero hay cosas que las cartas no dicen. Cosas que necesito entender. El padre Tomás asintió lentamente. Pregunta. ¿Por qué papá decidió mentirme? No solo sobre el suicidio, sino sobre todo. Sobre la enfermedad, sobre su carrera, sobre todo. El padre Tomás miró por la ventana hacia el jardín oscuro. Tu padre era un hombre que cargaba solo. Era así desde chico. Cuando nuestro papá murió, tenías, no sé, 8 años, Daniel tenía 11. Y decidió que era su responsabilidad cuidar de mamá, de mí. Nunca pidió ayuda. Nunca se quejó. Simplemente, cargaba. Pero yo era su hijo. Podría haberme dejado ayudar. No, dijo el padre Tomás suavemente. Para él, vos eras otra responsabilidad a proteger. No un igual que pudiera compartir el peso. Y cuando Nicolás fue diagnosticado, tu padre tomó esa misma actitud, esto es mi peso. Yo lo cargo, punto. Matías apretó los puños. Y usted nunca le dijo que estaba mal. ¿Qué me estaba apartando? Lo intenté. Muchas veces. Pero Daniel era terco. Decía que vos tenías tu propia vida por delante. Que no ibas a cargar con nuestros errores. El padre Tomás tosió, un sonido áspero y prolongado. Se recuperó y continuó, después de que Nicolás murió, tu padre cambió. Se cerró aún más. Yo venía a visitarlo cada tanto. Trataba de hacerlo hablar. Pero era como hablarle a una pared. ¿Por qué guardó las cartas y nunca pensaba que yo las encontrara? Porque si pensaba que las encontrarías. Eventualmente. Cuando él ya no estuviera. El padre Tomás lo miró directamente. Tu padre sabía que había cometido errores. Sabía que te había alejado. Y creo que en algún lugar de su mente, esperaba que estas cartas te dieran las explicaciones que él nunca pudo darte en vida. Matías sintió un nudo en la garganta. Las cartas mencionan que él guardó sus manuscritos. Que están en el storage del edificio. El padre Tomás asintió. Los leí. Tu padre me mandó copias hace años. Eran buenos, Matías. Muy buenos. Tenía talento real. ¿Por qué nunca intentó publicarlos después? Después de que Nicolás murió, ya no necesitaba el dinero para tratamiento. Porque para entonces, ya no podía escribir. El padre Tomás se acomodó en la silla de ruedas con un gesto de dolor. La depresión se lo llevó todo, la energía, la creatividad, las ganas de vivir. Intentó volver a escribir varias veces. Pero las palabras no venían. O venían mal. Y eventualmente dejó de intentar. Matías se pasó las manos por el rostro. Todo esto es tan injusto. Nicolás murió. Papá sacrificó todo. Y yo estuve ajeno a todo, viviendo mi vida sin saber nada. No fue tu culpa. Siento que debería haber notado algo. Debería haber preguntado más. Debería haber insistido cuando me daban respuestas vagas. Tenías 16, 18 años. Estabas viviendo tu propia vida, como debías. No es tu responsabilidad haber descubierto secretos que tus padres estaban ocultando activamente. Matías se quedó en silencio durante largo rato. Luego preguntó. ¿Hay algo más que debas saber? ¿Algo que las cartas no digan? El padre Tomás dudó. Luego asintió. Tu padre tenía miedo de que vos desarrollaras esquizofrenia también. La enfermedad tiene componente genético. No muy alto, pero está. Me hizo prometer que si vos empezabas a mostrar síntomas, yo te ayudaría. Que te vigilaría desde lejos. Que me aseguraría de que no terminaras como Nicolás. Matías sintió un escalofrío. Y mostré síntomas. No. Para nada. Pero tu padre vivió con ese miedo hasta el día que murió. Cada vez que hablaba con vos, buscaba señales. Cada vez que me llamabas, me preguntaba, ¿te pareció bien? ¿Te pareció diferente? Estaba aterrado de perderte también. Matías cerró los ojos. Todas las veces que había interpretado la distancia de su padre como indiferencia, había sido miedo. Miedo de acercarse demasiado. Miedo de ver síntomas que no estaban ahí. Miedo de perder a otro hijo. Él te amaba, dijo el padre Tomás suavemente. Sé que no lo parecía. Sé que fue un mal padre en muchos sentidos.
Pero todo lo que hizo, incluso los errores, los hizo porque te amaba. Matías asintió, incapaz de hablar. El padre Tomás se movió en su silla con dificultad y alcanzó una caja pequeña que estaba en el estante junto a él. Se la extendió a Matías. Esto es para vos. Tu padre me lo dio hace 2 años, cuando lo diagnosticaron con cáncer. Me dijo que te lo diera si alguna vez venías a buscarme. Matías tomó la caja. Adentro había un pendrive. ¿Qué es? Las versiones digitales de todos sus manuscritos. Él los pasó a computadora hace unos años. Pensó que tal vez, algún día, alguien querría leerlos. El padre Tomás sonrió tristemente. Ese alguien sos vos. Matías guardó el pendrive en su bolsillo, junto al reloj de bolsillo de su padre. Se quedó con el padre Tomás 2 horas más, escuchando historias sobre Daniel joven, sobre los hermanos Grimaldi antes de que la vida los golpeara tan duro. Cuando finalmente se despidió, ya era medianoche. Volvé cuando quieras, dijo el padre Tomás. Sos mi sobrino. Sos familia. Matías asintió. Por primera vez en su vida, sintió que realmente tenía un tío. Una conexión familiar que no sabía que existía. Durmió en un hotel barato cerca de la terminal. Al día siguiente, tomó el primer colectivo de vuelta a Buenos Aires. Tenía manuscritos que leer. Y una decisión que tomar. Matías llegó a Buenos Aires al anochecer del día siguiente. No fue directo al departamento de San Telmo. En lugar de eso, fue a su propio departamento en Palermo, un monoambiente compartido con otro periodista que casi nunca estaba. Necesitaba estar solo. Necesitaba leer. Encendió su laptop, insertó el pendrive que el padre Tomás le había dado, y vio los archivos que contenía. Había 5 carpetas. El hombre que nunca fue, 1985 a 1992. La voz del otro, 1997 a 2002. Cuentos dispersos, 1983 a 2005. Diario personal, 1980 a 2025. Cartas nunca enviadas, varios años. Matías abrió primero El hombre que nunca fue. La novela que su padre había escrito a los 23 años, la que fue rechazada por 3 editoriales. Comenzó a leer. Capítulo 1. Julio Mercante volvió a su pueblo natal después de 15 años y descubrió que nadie lo recordaba. No es que fingieran no recordarlo por desprecio o rencor. Simplemente, genuinamente, no sabían quién era. Julio Mercante, decía la dueña del almacén, frunciendo el ceño. No me suena. ¿De qué familia sos? De los Mercante. Vivíamos en la calle Sarmiento. La casa con el jacarandá. Ah, esa casa. Pero ahí vivían los López. Siempre vivieron los López. No había casa con jacarandá en la calle Sarmiento. Nunca la hubo. Julio caminó por las calles de su infancia buscando confirmación de su existencia. La escuela donde había estudiado no tenía registro de su nombre. La iglesia donde se había bautizado no tenía su acta. El cementerio donde estaba enterrada su abuela no tenía su tumba. Era como si los últimos 35 años de su vida hubieran sido un sueño. O peor, como si nunca hubiera existido. Matías dejó de leer después de 3 capítulos. Eran buenos. Realmente buenos. La prosa era precisa, evocativa. La premisa kafkiana pero con un dolor profundamente humano. Podía ver por qué un agente se había interesado. Abrió el segundo archivo, La voz del otro. La novela que Planeta había querido publicar. Capítulo 1. El profesor Osvaldo Ramírez llevaba 23 años enseñando literatura en un secundario de Flores. Conocía a sus alumnos tan bien que podía predecir sus vidas futuras con precisión inquietante. Este sería contador, aquella abogada, este otro terminaría en la cárcel. Pero nunca había conocido a nadie como Sebastián Duarte. Sebastián era callado, invisible en el fondo del aula. Nunca participaba. Nunca hacía preguntas. Hasta el día en que Osvaldo encontró su diario. No lo buscó intencionalmente. El diario cayó de la mochila de Sebastián cuando salió del aula apurado. Osvaldo lo recogió con la intención de devolverlo al día siguiente. Pero la curiosidad, esa curiosidad maldita de los que pasan demasiado tiempo con adolescentes tratando de entenderlos, lo venció. Abrió el diario y leyó. 2015 de marzo. La voz me dijo que el mundo está podrido. Que alguien tiene que limpiarlo. Que ese alguien soy yo. Estoy empezando una lista. Osvaldo pasó la página. Había una lista. De nombres. De alumnos. De profesores. Su propio nombre estaba al final, con una cruz al lado. Matías sintió un escalofrío. Esta novela era más oscura, más directa que la primera. Y había algo familiar en ella. El profesor. El alumno con problemas mentales. Las voces. Su padre había escrito esto antes de que Nicolás fuera diagnosticado. O había empezado a sospechar algo ya. Había visto señales que procesó a través de la ficción antes de poder procesarlas en la realidad. Leyó compulsivamente durante 4 horas. La novela era magistral.
Tenía todo: tensión, profundidad psicológica, un final devastador donde el profesor descubría que el alumno no estaba planeando violencia sino pidiendo ayuda de la única forma que sabía, y había llegado demasiado tarde. Cuando terminó, eran las 2 de la mañana. Matías estaba llorando. No sabía exactamente por qué. Tal vez por la calidad de lo que había leído. Tal vez por el hecho de que su padre tenía este talento y nunca pudo compartirlo con el mundo. Tal vez por todo. Abrió el archivo, diario personal. Dudó. Esto era más íntimo que las cartas. Esto era su padre sin filtro, escribiendo solo para sí mismo. Pero necesitaba saber. Necesitaba entender completamente. Comenzó a leer entradas al azar. 3 de enero de 1988. Nació Matías hoy. 3.2 kilos. Llora mucho. Silvia dice que es normal. Yo no sé nada de bebés. Tengo terror de romperlo. Lo sostuve en mis brazos en el hospital y pensé, este ser humano confía en mí completamente. Depende de mí para todo. ¿Cómo voy a no fallarlo? Escribí 3 páginas de mi novela hoy mientras Silvia dormía. Me siento culpable. Debería estar ayudando más. Pero si no escribo, me ahogo. 14 de junio de 2003. Nicolás está enfermo. Lo sé. No sé con qué todavía, pero algo está mal en su cabeza. Escucha cosas que no existen. Ve cosas que no están ahí. Silvia dice que estoy exagerando. Pero conozco a mi hijo. Algo cambió. Algo se rompió. Tengo miedo. 18 de febrero de 2004. Confirmado. Esquizofrenia. El psiquiatra dijo la palabra y el mundo se detuvo. ¿Cómo es posible? Es mi bebé. Mi hijo. ¿Cómo es posible que su cerebro esté atacándose a sí mismo? Llamé a Mónica hoy. Le dije que no puedo aceptar el contrato de Planeta. Lloré después de colgar. No por mí. Por Nicolás. Por todo lo que va a perder. Por todo lo que ya perdió. 1 de junio de 2006. Nicolás está muerto. No puedo escribir más que eso. Nicolás está muerto. Nicolás está muerto. Nicolás está muerto. Si repito las palabras suficientes veces, tal vez empiecen a tener sentido. 15 de agosto de 2006. Matías se fue a Córdoba. Lo vi partir desde la ventana. Su mochila en los hombros, caminando hacia la parada del colectivo sin mirar atrás. Parte de mí está aliviado. Está lejos de este departamento lleno de fantasmas. Lejos de mí. Soy veneno ahora. Todo lo que toco se muere. Mejor que esté lejos. 7 de julio de 2024. Cáncer de páncreas. Etapa 4. 6 meses. Está bien. Estoy listo. Cansado de cargar. Cansado de respirar. Lo único que lamento es Matías. Nunca pude arreglar lo que rompí entre nosotros. Nunca pude explicarle. Le voy a dejar las cartas. Tal vez así entienda. Tal vez me perdone. Probablemente no y está bien. Yo tampoco me perdoné. 20 de noviembre de 2025. Último día que puedo escribir. Las manos tiemblan demasiado. El dolor es constante. Matías vino a visitarme al hospital hoy. Se sentó junto a la cama durante 20 minutos sin decir nada. Yo tampoco dije nada. Solo nos miramos. Quise decirle, te amo. Siempre te amé. Siento haber sido un mal padre. Siento haberte alejado. Siento todo. Pero las palabras no salieron. Como siempre. Las palabras nunca salieron cuando importaban. Así que me quedé callado. Y él se fue. Y ahora me estoy muriendo sin haber dicho lo que necesitaba decir. Pero las cartas están guardadas. El pendrive está con Tomás. Los manuscritos están en el storage. Hice lo que pude. Espero que sea suficiente. Espero que Matías lea todo esto y entienda que cada decisión que tomé, cada mentira que dije, cada silencio que mantuve, fue porque lo amaba demasiado como para cargarlo con mi dolor. Fui un mal padre. Pero fui el mejor padre que pude ser. Adiós, hijo. Siento todo. Esa era la última entrada. Matías cerró la laptop y se quedó sentado en la oscuridad de su departamento durante mucho tiempo. Afuera, Buenos Aires seguía viva, tráfico, sirenas, música a lo lejos. El mundo seguía girando, indiferente. Pero el mundo de Matías había cambiado completamente. Su padre no había sido el hombre distante e indiferente que él creía. Había sido un hombre destrozado por pérdidas y sacrificios, que hizo lo mejor que pudo con herramientas emocionales limitadas. Y sus manuscritos eran extraordinarios. Matías tomó una decisión. Al día siguiente, Matías fue al edificio de San Telmo. No al departamento, sino al storage del ático. Tenía la llave que había encontrado en la mesa de noche de su padre, atada con hilo rojo como la carta decía. Subió las escaleras hasta el 5.º piso, luego otra escalera más angosta que llevaba al ático. Era un espacio bajo techo, dividido en compartimientos de almacenaje numerados. Encontró el número 8. Abrió el candado. Adentro había cajas de cartón polvorientas. Abrió la primera. Manuscritos. Cientos de páginas impresas en papel amarillento. Versiones físicas de las novelas que ya había leído en digital, pero también otras cosas, cuentos cortos, ensayos, poemas.
Había una vida entera de escritura guardada en estas cajas. Matías se sentó en el piso del storage y comenzó a revisar. Encontró cartas de editoriales rechazando trabajos. Encontró contratos casi firmados que nunca se concretaron. Encontró críticas de agentes literarios, algunas devastadoras, otras alentadoras. Y encontró un cuaderno pequeño con una nota pegada en la primera página. La letra de su padre. Si alguien encuentra esto, estos son mis mejores trabajos. La voz del otro es la novela completa. Los cuentos de fantasmas cotidianos son los que más me gustaron. Si alguien quisiera publicarlos alguna vez, tienen mi permiso póstumo. Matías apretó el cuaderno contra su pecho. Su padre había sabido. Había sabido que estos manuscritos eran buenos. Y había dejado instrucciones claras. Bajó todas las cajas al departamento. Silvia estaba ahí, organizando ropa para donar. ¿Qué es todo eso?, preguntó al ver las cajas. Los manuscritos de papá. Estaban en el storage. Silvia se acercó lentamente. Tocó una de las cajas como si fuera algo sagrado. Nunca me dejó leerlos, murmuró. Decía que no estaban listos. Que algún día, tal vez. Son buenos, mamá. Matías la miró. Son realmente buenos. Papá tenía talento. Talento real. Silvia asintió, con lágrimas en los ojos. Lo sé. Siempre lo supe. Pero él nunca pudo compartirlo. Matías tomó aire profundamente. Yo voy a compartirlo por él. Silvia lo miró. ¿Qué? Voy a intentar publicar sus manuscritos. La novela. Los cuentos. Todo. Papá quería ser escritor. Renunció a ese sueño por nosotros. Pero su trabajo merece ser leído. Merece existir en el mundo. ¿Crees que alguien va a querer publicar manuscritos de un escritor muerto y desconocido? No lo sé. Matías se encogió de hombros. Pero voy a intentarlo. Conozco gente en el mundo editorial. Escribo para medios culturales. Puedo hacer contactos. Puedo escribir yo mismo el prólogo explicando quién era papá, porque nunca publicó, que sacrificó. Silvia se sentó lentamente en el sofá. Sus manos artríticas se retorcían sobre su regazo. Tu padre estaría, su voz se quebró. No sé si estaría feliz u horrorizado. Las dos cosas, probablemente. Matías sonrió levemente. Pero dejó una nota. Dio permiso. Creo que en algún lugar sabía que esto podría pasar. Y lo quería. Silvia asintió. Entonces hacelo. Publica su trabajo. Que el mundo sepa quién fue Daniel Grimaldi. Los siguientes 3 meses fueron un torbellino. Matías contactó a editores que conocía de su trabajo periodístico. Envió manuscritos. Escribió cartas de presentación explicando la historia. Algunos lo ignoraron. Otros dijeron que era interesante pero no comercial. Pero uno respondió. Se llamaba Leonardo Paz, editor de una editorial independiente llamada Ediciones del Sur. Especializados en literatura latinoamericana de calidad, no necesariamente comercial. Leí La voz del otro. Es extraordinaria. La historia detrás la hace aún más poderosa. Hablemos. Matías se reunió con Leonardo en un café de San Telmo. Era un hombre de 50 años, con barba gris y lentes de marco grueso, que hablaba de literatura con el mismo fervor que otros hablaban de fútbol. Tu padre tenía talento genuino, dijo Leonardo después de 2 horas de conversación. Esta novela podría haber sido un clásico si se hubiera publicado en 2004. Aún puede serlo ahora. ¿La vas a publicar? Sí. Con una condición, vos escribís el prólogo. Contás la historia completa. ¿Quién era tu padre? ¿Por qué sacrificó su carrera? ¿Qué significan estos manuscritos? Los lectores necesitan ese contexto. Matías vaciló. Eso significaba exponer todo, la enfermedad de Nicolás, el suicidio, los secretos familiares. Significaba convertir el dolor privado en narrativa pública. Pero también significaba honrar a su padre. Honrar a Nicolás. Decir la verdad que ellos nunca pudieron decir. Lo haré, dijo finalmente. Leonardo sonrió. Entonces tenemos un libro. Matías pasó el siguiente mes escribiendo el prólogo. Fue el texto más difícil que había escrito en su vida. Tuvo que revivir todo, el descubrimiento de las cartas, la confrontación con su madre, el viaje a Córdoba, la lectura de los manuscritos. Tuvo que ser honesto sobre su propia distancia emocional, su propio fracaso en ver lo que estaba pasando frente a él. Le mostró el borrador a Silvia antes de enviarlo. Ella lo leyó en silencio, con lágrimas rodando por sus mejillas. ¿Está bien?, preguntó Matías. Es demasiado. ¿Querés que cambie algo? Silvia negó con la cabeza. Está perfecto. Es la verdad. Y tu padre querría que dijeras la verdad. Matías envió el prólogo. Leonardo lo aceptó sin cambios. El libro se tituló La voz del otro, por Daniel Grimaldi, con prólogo de Matías Grimaldi. Saldría publicado en octubre de 2026. Octubre llegó con el calor húmedo de la primavera porteña. El libro se lanzó en una librería pequeña de San Telmo, a 3 cuadras del departamento donde Daniel había vivido toda su vida adulta. Matías no esperaba mucha gente. Era un lanzamiento modesto de una editorial independiente de un autor desconocido que llevaba 20 años muerto. Pero cuando llegó a la librería, había al menos 50 personas.
Antiguos alumnos de su padre que habían visto la publicidad en redes sociales. Colegas profesores. Vecinos del barrio. El padre Tomás había viajado desde Córdoba en colectivo, sentado en primera fila con su silla de ruedas. Y Silvia, vestida con un vestido floral que Matías no le había visto en años, sosteniendo una copia del libro como si fuera algo precioso. Leonardo dio unas palabras breves sobre la editorial, sobre descubrir este manuscrito, sobre la importancia de dar voz a los escritores olvidados. Luego le pasó el micrófono a Matías. Matías se paró frente a todos con el libro en las manos. Lo abrió en la página del prólogo. Había pensado leer un fragmento, pero al momento de hablar, decidió otra cosa. Este libro, comenzó, con voz que temblaba solo un poco, no es solo la novela de mi padre. Es su testamento. Un testamento de papel donde dejó escrito todo lo que nunca pudo decir en voz alta. Hizo una pausa. Mi padre, Daniel Grimaldi, fue profesor de literatura durante 40 años. Enseñó a miles de adolescentes a amar la literatura. Pero lo que nadie sabía, lo que yo no sabía hasta hace unos meses, es que él también era escritor. Un escritor brillante que sacrificó su carrera para cuidar a mi hermano enfermo. Contó la historia. No toda, pero lo suficiente. Habló de Nicolás sin decir su nombre completo, respetando su privacidad incluso en muerte. Habló de la esquizofrenia, del suicidio, de los 20 años de secreto. Habló del sacrificio de su padre, rechazar un contrato editorial para pagar tratamiento médico. Esta novela, dijo levantando el libro, trata sobre un profesor que trata de salvar a un alumno con problemas mentales. Es ficción. Pero también es autobiográfica de formas que mi padre probablemente ni siquiera se dio cuenta cuando la escribía. Es su forma de procesar algo que no podía procesar en la realidad. Su voz se quebró. Mi padre cargó solo con todo. Con la enfermedad, con la muerte, con el dolor. No me dejó ayudarlo. No porque no me amara, sino porque me amaba demasiado. Quería protegerme. Y al protegerme, me alejó. Silvia estaba llorando abiertamente en primera fila. Pero antes de morir, dejó estas cartas, estos manuscritos, este testamento de papel. Y a través de ellos, finalmente pude conocerlo. No al padre distante que recordaba, sino al hombre completo, el soñador, el escritor, el padre imperfecto que hizo lo mejor que pudo. Matías cerró el libro. Publicar este libro es mi forma de decirle algo que nunca pude decirle en vida, te entiendo, papá. Y te perdono. Y tu trabajo va a vivir. No vas a ser olvidado. Hubo aplausos. Matías no recordaba mucho del resto del evento. Gente acercándose, comprando libros, pidiendo que lo firmara, él firmaba, por Daniel Grimaldi, compartido por su hijo Matías. Antiguos alumnos contando historias sobre Daniel, sobre cómo los había inspirado, sobre cómo habían llorado cuando se enteraron de su muerte. Una mujer mayor se acercó al final. Tenía unos 70 años, cabello blanco, ojos amables. Fui compañera de trabajo de tu padre durante 30 años, dijo. Siempre supe que escribía. A veces lo encontraba en la sala de profesores garabateando en cuadernos durante los recreos. Cuando le preguntaba qué escribía, se ponía colorado y decía, tonterías. Sonrió con tristeza. Me alegra saber que no eran tonterías. Me alegra que el mundo finalmente pueda leerlo. Cuando todos se fueron, solo quedaron Matías, Silvia y el padre Tomás. Salieron a caminar por San Telmo. El barrio estaba vivo con música de tango saliendo de los bares, turistas comprando artesanías en la feria, viejos sentados en las plazas jugando al ajedrez. Tu padre amaba este barrio, dijo Silvia. Nunca quiso mudarse. Decía que Buenos Aires estaba acá, en estas calles. Caminaron hasta el puente. Ese puente. Matías se detuvo frente a él. ¿Sabes qué día es hoy? Preguntó. Silvia y el padre Tomás negaron con la cabeza. 31 de mayo, dijo Matías. 20 años exactos desde que murió Nicolás. Se quedaron en silencio. Matías sacó de su bolsillo el reloj de bolsillo de su padre. Lo había llevado a arreglar la semana anterior. Ahora funcionaba perfectamente, marcando las 7:34. Papá escribió que el reloj se rompió el día que murió Nicolás, dijo Matías. Que dejó de funcionar a las 11:34 de la noche. Que sentía que el tiempo se había detenido ese día. Abrió el reloj, lo miró marcar el tiempo. Pero el tiempo no se detuvo. Seguimos viviendo. Seguimos adelante. Y ahora, 20 años después, tal vez es hora de que todos sigamos adelante de verdad. Con la verdad. Sin secretos. Cerró el reloj y se lo guardó. Vamos a casa, dijo Silvia suavemente. Preparé comida. Podemos cenar juntos. Los tres. Era la primera vez en 20 años que Matías cenaba en ese departamento. Se sentaron a la mesa donde había comido miles de veces de niño. Silvia había preparado milanesas con puré, la comida favorita de Nicolás. Hablaron. Realmente hablaron. Sobre Nicolás, sobre Daniel, sobre los años perdidos, sobre lo que significaba ser una familia rota tratando de reconstruirse. Y por primera vez, Matías sintió algo parecido a la paz. La voz del otro había vendido modestamente. No fue un bestseller, pero encontró su público. Profesores de literatura lo usaban en secundarias. Grupos de lectura lo discutían. Críticos elogiaban la prosa, la profundidad psicológica. Y Matías recibía emails. Muchos emails. De personas que habían leído el prólogo y la novela. Personas que habían perdido familiares por suicidio.
Personas con hijos con esquizofrenia. Personas que entendían el sacrificio silencioso. Gracias por contar esta historia. Mi hermano también tenía esquizofrenia. También se suicidó. Y mi familia también guardó el secreto. Leer sobre Daniel me ayudó a perdonar a mis padres. Soy profesora de literatura y madre de un hijo con enfermedad mental. Esta novela me partió y me sanó al mismo tiempo. Su padre era un escritor extraordinario. Qué tragedia que el mundo no lo conoció antes. Pero qué regalo que lo conozcamos ahora. Matías estaba en el departamento de San Telmo, que ahora compartía con su madre. Silvia había renunciado a la idea de mudarse. Esta es nuestra casa, había dicho. Los fantasmas siguen aquí, pero ahora son amables. Habían convertido la habitación de Nicolás en un espacio de memoria. No un santuario intocable, sino un lugar vivo. La guitarra de Nicolás ahora la tocaba Matías, estaba aprendiendo. Los pósters seguían en las paredes. Pero también había fotos nuevas, recuerdos compartidos, la verdad finalmente expuesta. Matías estaba terminando de escribir un artículo para un suplemento cultural sobre escritores olvidados cuando sonó el teléfono. Era Leonardo, el editor. Tengo noticias. La Universidad de Buenos Aires quiere hacer un homenaje a tu padre. Una mesa redonda sobre literatura y salud mental. Quieren que participes. Matías sonrió. Claro. Papá hubiera odiado la atención. Pero creo que también estaría orgulloso. Y hay otra cosa. La editorial española que compró derechos de traducción, el libro va a salir en España en julio. Están hablando de presentarlo en la Feria del Libro de Madrid. Matías sintió algo cálido expandirse en su pecho. Papá siempre soñó con llegar a España. Decía que Borges había llegado a España, Cortázar había llegado a España. Que todos los grandes llegaban a España. Bueno, dijo Leonardo. Daniel Grimaldi va a llegar a España. Esa noche, Matías subió al ático. Al story familiar. Ya no había cajas de manuscritos ahí, todas estaban en el departamento, algunas con Leonardo explorando publicaciones futuras. Pero había algo más que había encontrado semanas atrás y guardado. Una carta. No de las 15 principales. Otra carta, suelta, encontrada en el fondo de una caja. Dirigida a él pero nunca enviada. Escrita en 2015, 11 años antes de la muerte de Daniel. La leyó por 10ª vez. Matías. No sé si alguna vez vas a leer esto. Probablemente no. Pero escribirlo me ayuda. Hoy cumpliste 27 años. No viniste a visitarnos. Lo entiendo. Esta casa tiene demasiados fantasmas. Yo soy uno de ellos. Pero quiero que sepas algo, sos mi orgullo. Sos un periodista brillante. Escribís con honestidad y coraje. Tenés mi talento pero sin mi cobardía. Cada vez que leo uno de tus artículos, pienso, ese es mi hijo. Ese es mi legado. No los manuscritos guardados en cajas. No las novelas que nunca publiqué. Vos. Ojalá pudiera decírtelo en persona. Ojalá pudiera abrazarte y decirte que te amo. Que siempre te amé. Que cada decisión estúpida que tomé, cada mentira que dije, cada silencio que mantuve, fue porque no sabía cómo ser padre. Pero trataba. Dios, cómo trataba. Tal vez algún día. Tal vez antes de que sea demasiado tarde. O tal vez simplemente escribo esto y lo guardo. Y si algún día lo encontrás, al menos vas a saber. Te amo, hijo. Siempre. Papá. Matías dobló la carta cuidadosamente y la guardó en su billetera, junto a una foto pequeña, Daniel, Silvia, Matías y Nicolás, tomada en 2005, un año antes de que todo se desmoronara. Los cuatro sonriendo, fingiendo ser una familia normal, cuando en realidad ya estaban quebrándose. Pero también, de alguna manera, siendo genuinos. Porque el amor había estado ahí. Complicado, imperfecto, expresado de formas terribles. Pero ahí. Matías bajó del ático. Silvia estaba preparando café en la cocina. ¿Querés? Preguntó. Sí. Se sentaron juntos en el balcón francés, mirando la calle adoquinada, escuchando el tango que salía de un bar cercano. ¿Sabes qué me dijo el padre Tomás la última vez que lo visité? Preguntó Matías. ¿Qué? Que papá le dijo, una semana antes de morir, que no se arrepentía de nada. Que si pudiera volver atrás, haría todo igual. Los sacrificios, las mentiras, todo. Porque esa fue su forma de amarnos. Silvia asintió lentamente. Era terco. Hasta el final. Pero tenía razón en algo, continuó Matías. El amor a veces es sacrificio. A veces es protección mal dirigida. A veces es equivocarse con buenas intenciones. ¿Lo perdonaste? Preguntó Silvia en voz baja. Matías pensó en la pregunta. Pensó en las cartas, en los manuscritos, en las verdades reveladas. Pensó en 20 años de distancia, en resentimiento, en malentendidos. Y pensó en el libro. En el testamento de papel. En la forma en que su padre, incluso en muerte, había encontrado la manera de explicarse. De pedir perdón. De dar amor. Sí, dijo finalmente. Lo perdoné. No porque lo que hizo estuvo bien, sino porque entiendo por qué lo hizo. ¿Y por qué? Porque al final me dejó la única cosa que realmente importaba, la verdad. Silvia sonrió a través de las lágrimas. Él estaría orgulloso de vos. Yo estoy orgulloso de él, respondió Matías.
Y en algún lugar, en el misterio inexplicable del tiempo y la memoria, Matías sintió que tal vez, de alguna forma, su padre lo escuchaba. El testamento de papel había cumplido su propósito. Los secretos se habían revelado. Las mentiras se habían expuesto. Y en medio de todo el dolor, algo había crecido: comprensión, perdón y la posibilidad de seguir adelante. No perfectamente. Nunca perfectamente. Pero honestamente. Finalmente. Con la verdad.